El día de hoy, te presentamos los 10 misterios que hasta el momento los científicos no han logrado descifrar. Acompáñanos en este fascinante viaje mientras exploramos estos enigmas sin resolver. No hay duda de que se ha aprendido a curar algunas enfermedades que antes parecían imposible, se ha viajado a la Luna, e incluso, se logró descifrar el código genético. Sin embargo, todavía hay muchas interrogantes que la ciencia no ha logrado explicar. Cada una de estas incógnitas, no solo despierta la curiosidad, sino que también nos hace reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el universo. Existen 10 misterios intrigantes que sobresalen como enigmas, que ni siquiera la mente científica más brillante ha logrado resolver hasta el momento, y parece que seguirán siendo un misterio en los años venideros. Número 1. ¿Qué sucede después de la muerte? La humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Desde distintos puntos de vista, esta idea tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos, existe la teoría de que el espíritu puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En este último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez continuamente, hasta que ingrese en un reino espiritual u otro mundo. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. Muchas religiones, ya sea que crean en la existencia del alma en el otro mundo, como el cristianismo o el islamismo, y otros muchos sistemas de creencias paganas o de reencarnación, como muchas formas de hinduismo y budismo, creen que el estado del ser en la vida después de la muerte es una recompensa o un castigo a su conducta durante la vida terrenal. Todas las civilizaciones, desde tiempos prehistóricos, han dejado rastros de creencias en una existencia después de la muerte, cada una con su propia percepción de la inmortalidad, del espíritu, de la retribución de las almas y del sentido de la vida. El razonamiento intelectual también contempla analogías con ciertos fenómenos naturales. Así, la muerte sería para algunas personas como dormir. Algunos sistemas de creencias, como los de la tradición abrahámica, sostienen que los muertos van a un plano específico de existencia después de la muerte, según la determinación de Dios o un juicio divino, basado en sus acciones o creencias durante la vida. Por el contrario, en los sistemas de reencarnación, como los de las religiones indias, la naturaleza de la existencia continua está determinada directamente por las acciones del individuo al final de la vida. La creencia principal del cristianismo se basa en la idea de la resurrección. De acuerdo a lo escrito en los evangelios neotestamentarios, poseen la creencia de que Jesucristo regresará a la tierra por segunda vez y resucitará a los muertos, algunos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Las experiencias cercanas a la muerte han brindado narrativas intrigantes de luces brillantes y sensaciones de paz, pero la ciencia aún no puede proporcionar una explicación concluyente. Las investigaciones al respecto aseguran que ciertos patrones se repiten, como la luz blanca y radiante, la sensación de desconexión con el cuerpo, el largo túnel o una intensa paz interior. Incluso un estudio de la Universidad de Nueva York afirma que la conciencia humana no desaparece inmediatamente después de la muerte. Lo que significa que, en teoría, alguien podría escuchar cómo los médicos anuncian su propio deceso. Algunas teorías sugieren que estas experiencias podrían deberse a la liberación de neurotransmisores en el cerebro durante momentos de estrés extremo. Sin embargo, la cuestión de si hay una existencia después de la muerte sigue siendo una cuestión filosófica y espiritual. La muerte sigue y seguirá siendo un misterio profundamente arraigado en la humanidad, donde quizás nunca encontremos respuesta. Número 2. ¿Cómo empezó la vida en la Tierra? La hipótesis más prominente sobre el origen de la vida es la teoría del caldo primigenio, que postula que las moléculas orgánicas se formaron en las condiciones prebióticas de la Tierra primitiva. Sin embargo, la pregunta de cómo estas moléculas se ensamblaron para formar las primeras formas de vida sigue siendo un misterio. La pregunta del cómo empezó la vida en la Tierra es una de las más difíciles e interesantes que se pueden plantear. De hecho, el origen de los seres vivos encierra varias cuestiones clave. ¿Cuándo ocurrió? ¿Pudo producirse más de una vez? ¿Cómo fue la transición entre la química y la biología? ¿A medio camino entre la ciencia y la filosofía? ¿Fue fruto del azar o de la necesidad? La investigación experimental sobre el origen de la vida comenzó en la década de 1950, con el trabajo de dos científicos pioneros en una disciplina llamada química prebiótica, Stanley Miller y Joan Oro.
las pruebas acumuladas desde entonces nos indican que la vida probablemente comenzó hace unos 3.800 millones de años, solo 700 millones de años después de la formación de nuestro planeta. En el gran laboratorio de química que era la Tierra primitiva, se sintetizaron las primeras moléculas orgánicas, que fueron organizándose progresivamente para formar otras más largas y complejas. A partir de ellas, se originaron sistemas que combinaban tres características fundamentales: un compartimento delimitado por una membrana, un metabolismo básico, que permitía intercambiar materia y energía con el entorno, y una molécula con información genética, llamada ARN, que luego evolucionaría y daría lugar a las proteínas y al ADN. Consideramos que esas células primitivas fueron los primeros seres vivos, pues ya tenían capacidad para automantenerse y autorreproducirse. A partir de ellas, la evolución por selección natural dio lugar a una especie unicelular más compleja, a la que llamaron Luca, que fue el antepasado del que deriva toda la biodiversidad actual. Probablemente nunca sabremos cómo empezó la vida. Pero cada vez vamos poniendo más piezas en el puzzle de esta fascinante pregunta. Número 3. ¿Hay vida más allá de la Tierra? La búsqueda de vida extraterrestre es un esfuerzo multidisciplinario que involucra la astronomía, la astrobiología y la exploración espacial. Si bien no se ha encontrado evidencia directa de vida más allá de la Tierra, los científicos han descubierto una variedad de exoplanetas en zonas habitables alrededor de otras estrellas. Hasta ahora, no se han encontrado en nuestro sistema solar planetas que pudieran generar la vida como la conocemos, porque han mostrado que el tipo de atmósfera, la temperatura y sobre todo la interacción con una fuente de luz de una estrella, en nuestro caso el Sol, imposibilitan la permanencia o desarrollo de alguno de los elementos que la conforman. Una pregunta que la humanidad lleva siglos planteándose, y que divide a la población entre los escépticos que creen que estamos solos en el universo, y los que defienden que tiene que haber algo en la infinitud cósmica. Ahora, en medio de este debate, una científica de la NASA ha salido al paso, y ha afirmado no solo que cree absolutamente que hay vida más allá de la terrestre, sino que ésta podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Con motivo de una exposición sobre el espacio profundo, que tiene lugar en Nueva York, la doctora Michelle Saller comentó las posibilidades de que exista vida extraterrestre, sobre la que dijo lo siguiente: definitivamente, creo que encontraremos vida en otro planeta. Creo que en nuestro propio sistema solar, estamos bastante cerca de encontrar vida en otro planeta, pero, una vez más, no tenemos ese 100%, expresó la científica en una entrevista al periódico The US Sun. Así, Saller expuso la posibilidad de que haya vida en Marte. Sobre esta vida en el planeta rojo, Saller ha expuesto que las sustancias químicas encontradas en Marte, técnicamente se clasificarían como signos de vida antigua en caso de haber sido halladas en la Tierra. En Marte vemos una química que en la Tierra, si estuviera aquí, diríamos que se debe a la vida, fueron sus palabras. De esta manera, las misiones espaciales, como la búsqueda de signos de vida en Marte, continúan arrojando luz sobre la posibilidad de microorganismos en otros lugares. La pregunta de si estamos solos en el universo sigue impulsando la investigación, pero sobre todo la imaginación. Número 4. ¿Cuántas especies habitan en la Tierra? La Tierra alberga una asombrosa diversidad de vida, desde flamencos rosados hasta elefantes y plantas exóticas. Sin embargo, la cantidad exacta de especies que habitan el planeta sigue siendo un enigma. A lo largo de la historia, científicos han intentado determinar el número de especies, inspirados por el trabajo del botánico Carl Linnaeus, quien desarrolló un sistema de clasificación. 250 años después de que el botánico sueco Carl Linnaeus descubriera un sistema formal para clasificar la diversidad de la naturaleza, el catálogo de algunas clases de criaturas, como pueden ser los mamíferos y los pájaros, está casi completo. Pero los inventarios de otras clases son lamentablemente escasos. A pesar de siglos de esfuerzos, se cree que un 86% de las especies de la Tierra aún no han sido descubiertas, según un nuevo estudio que predice que nuestro planeta es el hogar de 8.7 millones de especies. Eso significa que los científicos han catalogado menos del 15% de las especies actualmente vivas, y con el ritmo de extinciones actual, significa que muchos organismos dejarán de existir, incluso antes de que podamos documentarlos. Por ejemplo, solo se ha descrito el 7% del número estimado de hongos, que incluyen champiñones y levaduras, y se han identificado menos del 10% de las formas de vida de los océanos del mundo.
Otro ejemplo de lo lejos que estamos de conocer todas las especies, sería que el año pasado, se identificó una nueva especie de primate, el orangután de Tapanuli, Pongo tapanuliensis, que vive en la isla de Sumatra en Indonesia. Hasta ahora, la ciencia ha descubierto aproximadamente 1.2 millones de especies. Número 5. ¿Es el universo infinito? Contemplar el tamaño y la expansión del universo despierta curiosidad sobre su alcance. Si bien se ha observado una parte significativa del cosmos, la cuestión de si el espacio es infinito o finito, continúa sin respuesta. Esta es una de las preguntas más complejas pero a la vez más ambiciosas que se ha planteado la humanidad. En caso de encontrar una verdad absoluta, esto terminaría cambiando todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Lo más sorprendente del caso es que, hasta el momento, todas las evidencias indican que el universo no tiene bordes. En otras palabras, en principio, el universo es infinito. Pero, ¿qué dicen los científicos al respecto? Hasta la fecha, son muchas las cosas que se han dicho sobre el universo, incluso una de estas nos deja más dudas que respuestas. En su momento, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, afirmó que lo único constante en este universo era la velocidad de la luz, la cual es de 300.000 kilómetros por segundo. El universo surgió hace 13.800 millones de años con el Big Bang, el inicio de la expansión del cosmos a partir de una singularidad en el espacio-tiempo. Así las cosas, con esto, se sabe que hasta la fecha sigue expandiéndose y que lo está haciendo de forma acelerada, es decir, a 70 kilómetros por segundo más rápido por cada 3,26 millones de años luz de distancia. Con esto, para determinar si el universo es infinito o no, la humanidad estaría limitada por el tiempo que ha tenido la luz para viajar desde el nacimiento del mismo. Lo más lejos que el ser humano puede ver en el espacio son 13.800 millones de años luz de distancia. Por lo tanto, ese es el límite y no se puede ver más allá. Y al no poder hacerlo, no es posible saber si realmente el universo tiene un borde o si por lo el contrario, es infinito. Por consiguiente, la única manera de determinar que es eterno o finito, es apoyarse de las matemáticas y las predicciones astronómicas. Entretanto, hay científicos que creen que el universo es infinito, mientras que otros creen que es finito. Los científicos que creen que el universo es infinito señalan que no hay evidencia de que tenga un borde. Además, comentan que la inflación cósmica, un proceso de expansión acelerada del universo en sus primeras etapas, podría haber hecho que el universo se volviera infinito. Los mapas cósmicos revelan la distribución de las galaxias, sin embargo, ¿dónde termina el universo y qué hay más allá? La infinidad del espacio plantea interrogantes sobre los límites de nuestra comprensión humana. Científicos continúan investigando y buscando nuevas formas de recopilar datos y evidencia, para tratar de explicar esta cuestión fundamental sobre la naturaleza misma del cosmos. Número 6. ¿Es posible viajar en el tiempo? La idea del viaje en el tiempo está arraigada en la teoría de la relatividad de Einstein. La posibilidad teórica de los agujeros de gusano ha suscitado la pregunta de si podríamos usarlos como atajos temporales. Pero es importante mencionar que estos atajos y los problemas asociados con estos viajes, como las paradojas, presentan dificultades. De acuerdo con la descripción convencional de la teoría de la relatividad, las partículas materiales al moverse a través del espacio-tiempo, se mueven hacia adelante en el tiempo, es decir, hacia el futuro, y hacia un lado u otro del espacio. El hecho de que la energía total y la masa sean positivas, está relacionado con el hecho de que las partículas se muevan hacia el futuro. La teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, permite explícitamente un tipo de dilatación temporal, que ordinariamente se podría denominar viaje en el tiempo. La teoría sostiene que relativamente a un observador estacionario, el tiempo parece fluir más lentamente para los cuerpos que se desplazan rápidamente. Por ejemplo, un reloj que se desplaza parecerá correr más lento, al incrementar su velocidad y acercarse a la velocidad de la luz, parecerá haberse detenido completamente. Sin embargo, este efecto solo hace posible el viaje en el tiempo hacia adelante en el futuro, nunca hacia atrás. Este tipo de viaje no es típico de la ciencia ficción, y no se tiene ninguna duda acerca de su existencia. Sin embargo, el concepto de viaje en el tiempo, propiamente dicho, se referirá al recorrido con algún grado de libertad hacia el pasado o el futuro. El concepto de viaje en el tiempo ha sido frecuentemente utilizado para examinar las consecuencias de teorías físicas como la relatividad especial, la relatividad general y la teoría cuántica de campos.
Aunque no existe evidencia experimental del viaje en el tiempo, sí existen razones teóricas importantes para considerar posible la existencia de cierto tipo de viaje a través del tiempo. En cualquier caso, las teorías actuales de la física no permiten ninguna posibilidad de viajar en el tiempo, en un espacio-tiempo que no parece tener líneas temporales cerradas. Muchos científicos consideran que el viaje a través del tiempo propiamente dicho es imposible. Además de algunas objeciones lógicas y filosóficas, se han señalado un buen número de argumentos físicos que sugieren imposibilidades técnicas para ciertas formas de viaje en el tiempo, y que han mostrado las dificultades técnicas en que incurrirían algunas propuestas de viaje en el tiempo. Número 7. ¿Por qué soñamos? Durante las horas de descanso, el mundo de los sueños te envuelve en una realidad alternativa y a menudo bastante desconcertante. Si bien los científicos saben cuándo solemos soñar, la razón detrás de esta función sigue siendo un enigma. ¿Reflejan tus emociones y experiencias, o simplemente el resultado de procesos bioquímicos? Los investigadores debaten si los sueños son una forma de procesar el estrés, una función protectora del cerebro, o un medio para clasificar la información. Hasta mediados del siglo XX, los científicos consideraban que el sueño de una persona era una actividad invariable, es decir, sin cambios. Sin embargo, en el año de 1953, los doctores Nathaniel Kleitman y Eugenia Serinsky, de la Universidad de Chicago, demostraron que el sueño de los humanos se puede dividir en dos etapas. La primera sería llamada NREM, que significa no movimiento rápido de ojos, y la segunda se llamaría NREM, que significa movimiento rápido de los ojos. En la primera etapa, el sistema nervioso se va sumergiendo en ciclos de sueño cada vez más profundos hasta llegar a la segunda etapa, en la que el cuerpo se comporta de manera muy particular, aumenta la actividad cerebral, la respiración y el ritmo cardíaco se aceleran, los músculos se paralizan, y la más llamativa de todas, los ojos comienzan a moverse rápidamente bajo los párpados cerrados. Extraño, ¿verdad? Te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con soñar? Resulta que las personas que son despertadas en la segunda fase recuerdan más fácilmente que estaban soñando. Por esta razón, y debido a la alta actividad neuronal, se vinculan los sueños con la segunda etapa. Sin embargo, aún faltan muchas investigaciones por realizar. Aún buena parte de lo que nos pasa neuronalmente es un misterio. Expertos, como Sigmund Freud, sostenían que los sueños existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene, o que pueden ser también un reflejo fiel y simbólico que se adueña de la mente, de los sueños y anhelos del ser humano. Durante muchos años, estudiosos del tema han tratado de darle un significado lógico a esos sucesos enigmáticos que nadie logra comprender por qué y cómo suceden. Hasta el día de hoy, no se ha podido concretar ni contestar de manera eficiente nada acerca de los sueños. Número 8. ¿De dónde viene la conciencia? La relación entre el cerebro y la conciencia es uno de los desafíos más profundos en la neurociencia. Aunque se comprenden las áreas del cerebro responsables de ciertas funciones cognitivas, la manera en que éstas se combinan para dar lugar a la experiencia subjetiva de la conciencia sigue siendo un misterio sin resolver. Las teorías abarcan desde la idea de que la conciencia surge de la complejidad neuronal, hasta perspectivas más esotéricas que la consideran un aspecto fundamental del universo. La conciencia representa la actividad de toda la corteza cerebral, es decir, no debe comprenderse centrándose en una región cerebral sin considerar la relación de esta región con las demás, por lo tanto la conciencia se relaciona neurofisiológicamente con las áreas cerebrales corticales de asociación. Una de las dificultades con la que nos encontramos en el estudio de la conciencia es su carácter subjetivo intrínseco. Una persona sabe que está consciente, y por otra parte los demás comprueban que es así, porque el individuo tiene la capacidad de responder de forma apropiada a los estímulos ambientales. El ser humano, cuando está consciente y mentalmente es normal, puede intercambiar con otros individuos diferentes elementos de tipo social, lingüístico, ideológico, sentimental, entre otros. Sin embargo, la pérdida de la conciencia puede impedir en mayor o en menor medida este intercambio. En condiciones normales, el ser humano, para poder ejercer su libertad, su actividad volitiva, intelectual, emocional y en definitiva mental, así como darse cuenta de la percepción a través de los sentidos y órganos sensoriales, tiene que estar consciente, es decir, el yo se manifiesta en este estado. El profesor de filosofía, John Searle, dice que la conciencia se refiere a un estado de darse cuenta, que comienza cuando despertamos del dormir y continúa durante el día hasta que volvemos a dormir, morimos, o en otras palabras cuando nos volvemos inconscientes.
Desde el punto de vista filosófico se ha dicho que la conciencia es un fenómeno que siempre está en presente, no cambia, por eso percibe el tiempo, es decir, el cambio que afecta a los procesos del mundo físico, aunque esta actividad requiere no solo del presente consciente, sino también de la relación del pasado con el futuro, algo típico de la conciencia en conjunción con la memoria y otras funciones cognitivas. En la percepción del tiempo tenemos por un lado que no sabríamos nada del tiempo si no formáramos parte del mundo cambiante, por otro lado, si solo fuéramos cambiantes, no sabríamos reconocer los hechos pasados como pasados. Si no pudiéramos evidenciar el transcurso de lo externo y de nuestra corporeidad a una realidad que no pasa ni transcurre, o sea, que no está afectada por el cambio físico, no seríamos conscientes del tiempo. La percepción del tiempo es intemporal y no física. Esto induce a pensar que hay inmaterialidad en el proceso de la conciencia. Número 9. ¿Es real la realidad? ¿Qué es la realidad? Desde que el hombre adquirió conciencia de sí, esta pregunta invade la mente y roba el sueño del género humano. Se trata de una cuestión existencial, que no solo trata de entender el complejo y fascinante mundo en que se desarrolló nuestra especie, sino también da significado especial a todo lo que somos, y la forma en que millones de personas entienden al mundo. La pregunta sobre los límites y alcances de la realidad se reformula con los avances tecnológicos, que imposibilitan la separación entre lo artificial de lo natural, creando un espacio de posibilidades como nunca antes para confundir y mezclar realidad con ficción, lo real con lo imaginario. Al final, no se ha logrado comprender del todo, por lo que la cuestión persiste: ¿qué es real y cómo sabemos que nuestra percepción es verídica? Número 10. ¿Es el cáncer una enfermedad curable? Cada año, más de 500.000 de personas sucumben a varios tipos de cáncer solo en los Estados Unidos. El cáncer adopta múltiples formas y se apodera de diferentes rincones del cuerpo humano, pero su sello distintivo es la replicación celular incontrolable, un desencadenante de la devastación. Seguro que alguna vez han escuchado o leído artículos que giran en torno a una teoría conocida como la cura del cáncer ya se ha descubierto. Lo que pasa es que a las compañías farmacéuticas no les interesa producirla. ¿Realmente creen que alguien nos está ocultando dicha cura? No podemos negar que este tipo de información nos llena de dudas, y en parte es comprensible. En la época que vivimos hoy en día, tan avanzada tecnológicamente, nos asombra y a veces incluso nos frustra que esta enfermedad no solo siga presente, sino que aumente su incidencia y mortalidad en la sociedad mundial. En relación al cáncer, el término curación se aplica cuando ha transcurrido un tiempo libre de la enfermedad que los expertos establecen en general en 5 años desde el momento del diagnóstico. Sin embargo, ello no impide que puedan producirse recaídas, aunque el pronóstico global en los últimos años ha mejorado de forma considerable y se presume que seguirá esta tendencia en el futuro. Hay algunos factores que pueden determinar que un cáncer sea curable. El primero de ellos es la posibilidad de que pueda ser detectado en sus fases iniciales, es decir, lo que en medicina se conoce como diagnóstico precoz. Esto no siempre es posible, salvo en el caso de unos pocos tipos de cáncer como de mama, cuello uterino, colon, próstata o estómago, para los que se dispone de técnicas diagnósticas que ya se aplican de forma rutinaria. A pesar de las dificultades que supone la investigación en el cáncer, estamos presenciando un desarrollo tecnológico, informático y científico sin precedentes. La comunidad científica es optimista. Cada día conocemos más sobre el cáncer, y con ello van saliendo tecnologías y tratamientos más fiables y eficaces. Si bien, el cáncer, y en particular la metástasis, sigue siendo difícil de curar, están surgiendo nuevos métodos para poder detectar la enfermedad mínima residual. Nuevas técnicas permiten detectar células y ADN tumoral en la sangre, para controlar la enfermedad y poder definir un tratamiento personalizado a cada paciente. Como consecuencia, la terapia del cáncer se está moviendo hacia el terreno de la medicina personalizada. En esta línea, los laboratorios empiezan a disponer de modelos experimentales en los que, usando muestras provenientes de los tumores de los pacientes, se pueden probar distintos tratamientos para adivinar cuál sería el más efectivo para una persona y un cáncer en particular. En conclusión, el concepto de una cura única es prácticamente imposible, pero esto no significa que no podamos acercarnos. La ciencia está avanzando a velocidades vertiginosas, y no nos sorprendería que en la próxima década surgieran nuevos y mejores tratamientos para pacientes con cáncer. Cada vez más, las compañías farmacéuticas lanzan ensayos clínicos con nuevos tratamientos experimentales, y seguramente muy pronto veremos resultados muy esperanzadores. En conclusión,
estos 10 enigmas representan desafíos fascinantes que persisten en desconcertar a la comunidad científica. A pesar de décadas, e incluso siglos, de investigación y estudio, aún no se ha encontrado una solución definitiva para muchos de ellos. Desde el misterio de la materia oscura que constituye la mayor parte del universo observable, hasta el enigma de la conciencia y el origen de la vida misma, estos interrogantes nos recuerdan la vastedad y complejidad del mundo que habitamos. A medida que avanzamos en nuestra comprensión del universo, es probable que nuevos datos, tecnologías y teorías arrojen luz sobre estos enigmas, pero por ahora, continúan desafiando los límites de nuestro conocimiento y nuestra imaginación. Ahora, ¿usted qué opina sobre estos 10 misterios sin resolver? ¿Considera que algún día podrían ser resueltos durante nuestras vidas? ¿Crees que algunas teorías de conspiración podrían estar impidiendo la resolución de estos enigmas? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de Relatando Historia.